Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Mónica, un gusto. Igualmente, vamos a charlar sobre algo tan recurrente en estas últimas horas. De hecho, está haciendo tendencia en las redes sociales. No hay un instante en el que la información no llegue de medios internacionales minuto a minuto por esto que podemos considerar trágico realmente y un retroceso en cuanto a lo que lograron en estos casi 20 años, ¿verdad? Tal como decís, Mónica, comparto plenamente que esto es realmente trágico, no le queda grande en Ujú, absoluto la calificación. ujú, Es un tema que está cambiando mucho con el paso de las horas, ujú. ¿verdad? Lo que sabemos hasta ahora es, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que me imagino que la audiencia estará conociendo es que efectivamente la presencia militar que había de Estados Unidos en el territorio de Afganistán Ujú, se ha retirado, ha empezado a retirarse en realidad, pero de una manera bastante abrupta. sí. Entonces, si bien la intención de retirar las tropas de ese territorio ya venía siendo discutida hace varios años Ujú, desde distintas posturas políticas al interior de Estados Unidos, incluso la comunidad internacional también exhortaba, ¿verdad?, la liberación de territorios ocupados. O sea, por distintos motivos, pero principalmente porque la presencia estadounidense en ese territorio era un poco de conflicto entre representantes de el gobierno afín ujú, a la presencia estadounidense y de los talibanes, ¿verdad? O sea, ujú. de aquellas personas identificadas con ese modelo de régimen y con esa identidad política, ¿verdad? Fundamentalista, Sí, religioso fundamentalista. exactamente. Entonces, o sea, había muchos motivos para que se retiren, pero como te decía, la manera así abrupta en que se están retirando es lo que realmente califica de trágica esta situación, porque estamos observando escenas desesperantes de gente que trabajó con el gobierno de Estados Unidos, trabajaron como traductores, trabajaron como asistentes de inteligencia, que trabajaron en distintos proyectos que apuntaban al desarrollo Ujú, de las libertades individuales en ese país, y son cientos de miles de personas que ahora, así de repente, no saben qué va a pasar, ¿verdad? O sea, le estaba escuchando en estos días a representantes, especialmente representantes mujeres, ujú. como estabas mencionando también vos, ¿verdad?, del anterior gobierno afgano afín a la presencia estadounidense, que decían que básicamente estaban haciendo, ¿verdad?, la idea de que les podía pasar cualquier cosa. Es cierto. Entonces, La incertidumbre es entonces el problema, porque si hablamos, por ejemplo, justamente de la salida rauda y veloz de quien vendría a ser la figura representativa en el gobierno, su presidente, por llamarlo, ¿verdad? sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, es como que te deja atónito hoy día, ¿verdad? ¿Cuántos gobiernos intentan mover a sus presidentes en situaciones conflictivas o en situaciones de desacuerdos o desánimo o por una mala ejecución gubernamental y no lo logran? Sin embargo, aquí el que abandonaba el barco era el capitán. Eso es lo que más sorprendió en este caso y lo que le tomó por sorpresa a las tropas estadounidenses Ujú, mismas, ¿verdad?, la ujú, comunidad internacional en general, ujú, que el presidente, quien ujú. estaba haciendo ejercicio de la presidencia, con apoyo de las tropas norteamericanas de ese territorio, decide salir del país. Sí, O sea, él lo que dijo fue que lo hacía porque su presencia en el territorio afgano iba a implicar más conflicto, más muertes, más sí, sufrimientos, más torturas, entonces decía que hacía eso para evitar eso. es cierto. Ahora, si es que, a ver, los cálculos que se hacían cuando ya se empezaba a planificar la retirada de las tropas estadounidenses, era que habían recursos militares y habían recursos
políticos suficientes en el país que se habían desarrollado a lo largo de décadas, ¿verdad? Las 2 décadas de ocupación, que tendrían la capacidad de hacerle frente a los talibanes una vez que las tropas estadounidenses salieran, ¿verdad? Esa hipótesis que manejaban es la que fue así echada por tierra en este caso con la salida del presidente, pero en general no solo con él, sino que con el ¿cómo se dice? Que empezaron a rendirse los distintos líderes locales, Sí, ¿verdad? O sea, representantes políticos de todo el territorio afgano. Lo que demuestra que la fuerza que tienen los talibanes en ese territorio no pasa nomás por una cuestión militar, porque varias ciudades importantes incluso fueron entregadas sin enfrentamiento armado. O sea, sin que haya un disparo cayeron varias localidades. Es cierto. Entonces, eso lo que marca la pauta es que esa preparación militar que se le dio a la gente, ¿verdad? Al gobierno afín a los Estados Unidos, no fue no fue una condición suficiente como para que ese gobierno afgano que estaba hasta la semana pasada se mantuviera y le hiciera frente a los talibanes. Hay un punto importante también que a mí particularmente me llama mucho la atención, que estaba leyendo. En el momento en el que este grupo, justamente de los talibanes, van hasta la zona de la casa de gobierno y en otro tiempo la brutalidad o el exceso de la fuerza que podían utilizar tal vez hubiese sido mucho más marcado. Esta vez ellos tomaron la bandera del país y la doblaron y la guardaron. Es como que eso también genera no sabemos qué va a pasar, por más de que se conoce el antecedente de cómo es el manejo de ellos, justamente por todo lo que data de la historia de ellos y los conceptos que manejan, así como usted mencionaba, al tener justamente ese lado tan fuerte y tan marcado como ellos tienen con respecto específicamente a todo lo que tiene que ver en cuanto a la convivencia, en cuanto a los derechos, en cuanto a las libertades, por llamarlo entre comillas de alguna manera. Sí, exactamente como decís, Mónica. Y dos cosas respecto a eso. Por un lado, los talibanes en este momento están están tomando el gobierno apoyados con una campaña así de imagen muy fuerte de una identidad revitalizada, renovada, más ayornada, ¿verdad? Un poco más acorde a lo que la comunidad internacional espera, ¿verdad? Entonces, ellos se están presentando de esa manera, incluso justamente esta información que te decía, ¿verdad? Que varias localidades se rindieron sin que haya derramamiento de sangre. Esto ellos lo están presentando como una gran victoria diplomática, ¿verdad? Como una gran prueba de que el pueblo realmente les acepta como los verdaderos líderes. Pero sí se nota que hay un esfuerzo, al menos hasta ahora, ¿verdad? De mantener esa imagen un poco más tolerante de lo que los conocíamos hace décadas, ¿verdad? No. Pero por otro lado, respecto a ese mismo punto, incluso con respecto a la educación de las mujeres, dijeron que las niñas, ¿verdad?, seguirán teniendo el permiso de asistir a centros educativos, como lo venían haciendo hasta ahora, siempre, ¿verdad?, atendiendo a la rigidez de la ley islámica. Pero, por otro lado, ya existen también denuncias por parte de las personas que están viviendo ahí de desapariciones de personas, no a gran escala, pero sí de personas que se sabía que estaban trabajando muy de cerca con la comunidad internacional. Se están anunciando amenazas, ¿verdad? Amenazas informales especialmente, contra la población en general que no está, o sea, que se mantiene con miedo incluso de salir
de salir a las calles. O sea, Sí. existe una situación afín, un poco similar a un toque de queda en que se prohíben las reuniones, se prohíben en este momento, si bien esto ellos lo explican como bueno, un proceso de cambio de Prácticamente traspaso de una mando más o menos, transición, ¿verdad? sí, como están Sí, queriendo sí, mostrar, ¿verdad? Hay que ver hasta cuándo, porque lastimosamente, como le mencionaba, los antecedentes no son los mejores. Hay épocas criminalmente sangrientas, lastimosamente las imágenes rápidamente vuelven a la memoria y se viralizan, entonces eso refresca mucho y genera esa incertidumbre y ese temor de que tal vez no sea mejor y ojalá no sea peor. exacto. Por eso decía que al principio esta es una noticia que está cambiando Ujú. constantemente y hasta ahora se están presentando así, pero efectivamente, si tenemos así, con un poco de ejercicio inductivo, ¿verdad? Sabemos que si son los mismos actores Ujú. que estuvieron en el gobierno durante décadas, que se manejaron de cierta manera, bueno, la lógica nos lleva a esperar que vuelvan a hacerlo, ¿verdad? Claro, Pero bueno, vamos a ver, esto está muy fresco y esperemos, ¿verdad? Que no empeore demasiado la situación. realmente. Por lo visto, en estos lugares, la historia sí condena, ¿verdad? En el sentido de que lastimosamente es como si fuera que no pueden, de hecho siempre fue una zona conflictiva, un país de mucho conflicto, donde las libertades siempre fueron, pero a ultranza, peleadas y postergadas. Pero uno mira y dice siglo XXI, la era de las comunicaciones, donde tantas cuestiones se tratan de reivindicar y sin embargo uno ve un lugarcito en el mundo donde parece que el tiempo no corre. Sí, esto que estás diciendo sí se aplica a lo que fueron las últimas décadas, pero si nos remontamos a mitad del siglo XX Ujú. inclusive, vemos que no era así la situación. O sea, había un estilo de vida más liberal de lo que ocurrió desde la llegada de los De talibanes. los talibanes. Ujú. O sea, esta caracterización muy bonita que estás haciendo se aplica al gobierno de los talibanes Ujú. y que no es una cuestión nacional Ujú. afgana precisamente. Ujú. Pero sí, son fundamentalistas religiosos. Esa es La la principal interpretación que caracterización. ellos realizan de justamente su eje, su Biblia, la que, el Corán, ¿verdad? Específicamente, Sí. es la que llama mucho la atención, ¿verdad? Porque escuchaba a muchos compañeros, por ejemplo, de medios que los mencionaban a los talibanes, porque muchos chicos, por ejemplo, los famosos millennials y centennials llamados que dicen quiénes son, ¿verdad? Porque rápidamente uno quiere asociar y le es más práctico decir terroristas, ¿verdad? Pero hay una explicación detrás de todo eso, por eso es que es muy grato poder charlar con personas como usted que están bien adentradas con lo que tiene que ver en la historia de ellos, ¿verdad? Y prácticamente son, y escuchaba hoy un comparativo que decían, y son prácticamente como seminaristas, pero que no precisamente pelean con sus Biblias, con sus creencias, sino que prácticamente siempre están armados. Y me quedé pensando y dije, sí, realmente sí, ¿verdad? Sí, es así como estás diciendo. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que este tipo de comportamiento que muestran los talibanes no es exclusivo de su religión. O sea, en las distintas religiones, en distintas partes del mundo, vemos que existen cuando se radicalizan, cuando los fundamentalismos religiosos tienden a adoptar esta postura militante, ¿verdad? Ujú. De la misma forma que también las distintas religiones alrededor del mundo han demostrado ser capaces de convivir de manera plural, de manera respetuosa en distintos contextos históricos y geográficos. O sea, realmente hay que tener mucho cuidado ahí de evitar generalizar con respecto a una religión, sino que Ujú. ver esa radicalización, ese proceso de radicalización, pero también relacionado a la importancia geopolítica que Ujú. tiene el territorio afgano. O Sí, sea, ese totalmente. territorio fue un espacio de disputa durante la Guerra Fría, es un espacio
cercano o que posee luego amplios recursos energéticos, Sí, ¿verdad? O sea, está en el interés así económico de muchos actores políticos tener acceso a ese territorio, ¿verdad? es cierto. Entonces, también esos elementos permiten, o sea, dan pie a que esa radicalización tome asiento, tome fuerza y sea explotada por las distintas potencias internacionales también, Es ¿verdad? cierto. Dicen y cuentan que China está levantando el pulgar y diciéndole estamos aquí para apoyarlos. Y la gente se toma de la cabeza y dice Dios, ¿verdad? Porque estamos en un momento todavía donde estamos tratando de salir de todo esto sanitario, donde hay muchas cuestiones, el tema de vacunas, se mezcla todo, ¿verdad? Va lo político, lo comercial, el interés, así como usted menciona, de grandes potencias, ¿verdad? Estados Unidos no es menor el tiempo que estuvo allí y también todas las decisiones que fue tomando. Así que estaremos seguro charlando más adelante. Le agradezco mucho por su tiempo y No, por estaremos favor. atentos y viendo instante a instante qué es lo que sucede y ojalá sea realmente algo tranquilo. Realmente. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme para mí compartir este espacio. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.